En primer lugar, quiero dedicarle esta conferencia al compañero, amigo y hermano en este proyecto de la Universidad de la Cárcel, Juan Miranda, estudiante de la Facultad de de Historia, quien fue el asistente de cátedra del doctor Fernando Picó. Juan Miranda, pues, él y yo quedamos hermanados en esta pasión por el proyecto. Fuimos cómplices, conspiradores en muchos aspectos, en llevar libros, cómo introducir libros allí, muchas cosas. Lamentablemente, pues Juan Miranda, los efectos post-María, más que le obligaron, lo empujaron a tener que emigrar. Pero nada, quería reconocer esa labor y esa pasión también del compañero Juan Miranda. Obviamente, pues, sobre este escrito me pidieron filosofía en la cárcel. Trato de mantener un balance entre aspectos descriptivos, vivenciales, respecto a la experiencia de ir allá a enseñar filosofía, pero a la misma vez articulando un poco con algunas reflexiones filosóficas. Comienzo. Hace un tiempo escribí sobre la relación del patos y el logos, como ese núcleo que conforma la articularidad de la existencia humana y su inculminable búsqueda de la realización. Eso fue para el Día Mundial de la Filosofía en el 2014. Obviamente a partir de ahí uno se ha movido, pero creo que pues merecía recoger un poco ese aspecto. En ese momento planteé como ambos componentes de la existencia humana son fragmentados y recluidos: el logos en la academia y el patos en la clínica. Pero hoy, 5 años después, cabe preguntarse: ¿qué lugar ocuparía aquí la institución penitenciaria? ¿Cuáles son las posibilidades de la filosofía, tanto en cuanto a disciplina académica como en cuanto al acto del pensar, dentro de ese tipo de encierro que no es ni la academia ni la clínica? ¿Acaso puede haber luz en el calabozo? Son las 9:15 de un lunes. Llego al área de entrada del complejo correccional de Bayamón. Saco mi carnet, pero el oficial ya me conoce. Nos saludamos, me pide un cigarrillo y me indica que siga. Hace 4 años era frecuente que una vez uno estaba adentro, un grupo de oficiales te ordenaban detener la marcha, bajarte del auto para ser cateado por la unidad canina. No sé si son por los efectos de menos presupuesto, pero una vez llego al estacionamiento del anexo 292, comienzo a rebuscar el material de clases dentro del caos que siempre impera en el interior de mi auto: copias, mi bulto, ciertos libros. Una vez me aseguro de tener todo lo necesario, de no llevar celular, ni dinero, cruzo lentamente el estacionamiento. En el trayecto, mientras veo el contraste de hileras de altas vallas y gigantes serpentinas cubriendo todo el perímetro del edificio de coloridos, malezas, enredaderas que ascienden las torres de vigilancia, voy recreando el bosquejo de la clase en mi mente, anticipando varios escenarios, posibles preguntas, comentarios, debates, y a su vez yo preguntándome cómo lo hubiera manejado el profesor Picó. Espero el rutinario cateo, pero veo que el oficial que me revisará es la misma que hace unos años me preguntó: ¿viene de la pastoral? Porque usted es pastor, ¿verdad? A lo que yo imprudentemente le contesto: no, mija, si acaso soy el lobo. Jiji, jiji. Nunca me perdonó el chistecito. Pero sobre todo, nunca me perdona. Lo que no me perdona es que soy parte de esa gente, de ese antro de maldad y perdición llamado UPR, y que vayamos a contaminar ese sagrado centro de culpa y penitencia. Sigo esperando allí. Ella revisa exhaustivamente mi bulto. Casi puedo notar en su semblante cómo se goza el momento. Casi puedo leer cómo aguarda la esperanza de hallar material de contrabando o cualquier sustancia que me incrimine. Pero finalmente se resigna, pues estoy limpio e inofensivo.
sin evidencia, sin ningún peligro. Solo llevo libros, solo Nietzsche, Marx, Bakunin, Foucault, una palabra en papel, solo palabras que entrarán y no volverán atrás. Han pasado 4 años de muchos retos. Varios estudiantes ya no se encuentran debido al sistema de traslados, cosa sobre el cual ni ellos ni nosotros tenemos control alguno. No deja de ser frustrante con una labor de formación humanística. De momento se fuma. Un estudiante que ya todavía trabajó, de momento ¡pum!, lo trasladaron al monstruo verde, a Ponce, a otro lado. No lo vas a volver a ver. El tiempo hay que aprovecharlo, porque no hay forma de comunicarnos con ellos hasta la próxima semana. No tienen internet, ni computadoras, y está el papel sobre el cual escriben a mano, lo tienen que rendir al máximo. Rigor universitario, como seguro. Ahora, cuidado, sobre todo, porque hay que tener en cuenta que imponer estrictamente el mismo rigor de la academia pudiera redundar en llevar un tipo de violencia dentro de un lugar ya de por sí cargado de violencia. Reitero que en el contexto carcelario el reto también va por parte de la universidad. ¿Y qué tipo de contacto establece con uno de los estratos de la población más marginados e invisibilizados? Para eso, pues, este texto. En el contexto de la educación universitaria, dentro del espacio penal, la dimensión afectiva es muy importante. Así lo aprendí de Picot y demás profesores. En ocasiones les daba tutorías de CISO los lunes y los viernes les llevaba películas. Y mientras veía la película yo los iba llamando uno a uno, no solo para darles tutorías más individualizadas, sino para que tuvieran ese espacio de poder ventilar y desahogarse. Allí la universidad y sus presupuestos de racionalidad pura, sin afectividad, se ponen a prueba. El estudiante confinado en su ámbito de razón pura tiene que lidiar tiene que ver con celdas oscuras, calurosas, con un espacio bien reducido, gritos, motines en plena madrugada, y como ven mucho tiempo, pero no precisamente un tiempo de calidad. También en un aspecto, las bandas, los grupos, incluso hace poco, al cumplirse cada año la muerte de Carlos La Sombra, pues siempre un ritual de ellos, por lo menos no de todos, de los que pertenecen a la Asociación Nieta, empiezan a gritar: ¡Asociación Nieta! ¡Asociación Nieta! Eso retumba impresionante por todo el complejo, porque no solamente el lado 92, es todo. ¿Qué hacer en ese caso? Callar, no decir nada. ¿Por qué? Tienes nieta y tienes 27 entre tus estudiantes. Y sigue habiendo una fragilidad ahí. Hay mucha historia de sangre detrás. Y entonces, ¿cómo evitar que uno parcializarse? Sencillamente mantener una postura neutral, no ajena, porque es una realidad que está interna. Ok, dentro de toda esa vorágine de situaciones caóticas e impredecibles, ¿cómo se articula la filosofía allá adentro? Sobre eso abundaremos, pero cabe adelantar que en gran medida los logros que se hayan obtenido mediante la inserción de la filosofía dentro del espacio carcelario se deben al trabajo previo, al cultivo de la palabra y la escritura creativa por parte de las profesoras Edna Benítez y Wanda Ramos en el curso de español. Si la filosofía que brota de ese lugar viene cargada de vida, afectividad y gramatismo, es gracias al trabajo que realizaron ellas y al apoyo moral que ellas le han brindado. Hace 4 años, yo y el compañero Raúl Romero le brindamos una serie de talleres de filosofía con un enfoque en el conocimiento y la voluntad como herramientas de autorrealización personal. La experiencia fue formidable. Adoptamos recursos alternativos como películas, música, meditación, escritura narrativa, dinámicas grupales,
y otras variedades complementarias con la finalidad de mantener una uniformidad de comprensión que a todos por igual pudieran tener a la mano la pertinencia y aplicabilidad de la filosofía en sus vidas. En ese momento yo entendía que dichas estrategias eran necesarias para que ellos, desde sus respectivos esquemas interpretativos, desde donde comprenden su realidad, pudieran asimilar los conceptos filosóficos y a su vez acomodar dichos esquemas, ampliándolos y asimilándolos al material conceptual. Todo esto es básicamente parte del esquema de asimilación, acomodación y equilibración de Jean Piaget. Para lograr dicho objetivo, debe evitar en la enseñanza ejercer ese tipo de violencia que en nombre de una verdad absoluta, conocimiento formal, invisibiliza esas otras verdades representadas en esquemas de interpretación y acción más al servicio de su sobrevivencia física y anímica que de un prístino conocimiento etéreo. Por poner un ejemplo, en aquellos inicios entendía que para lograr una buena adecuación y maximizar eso que Vygotsky llama zonas próximas del desarrollo, pudiera muy bien utilizar la idea cristiana de la carne, que es el que muchos de ellos manejan, para entonces poder movernos, introducir otros conceptos como el mismo concepto de deseo y de pulsión. Por lo tanto, entiendo que en aquel momento era oportuno hacer que la clase y los talleres giraran en torno a dichas estrategias educativas al servicio de la enseñanza de la filosofía, insertando ejemplos concretos, recreando situaciones cotidianas, al punto de que dichos talleres parecían talleres de mejoramiento personal. Pero al transcurrir el tiempo, he llegado a la conclusión de que, sin dejar de tratar cada caso en particular, la enseñanza de la filosofía en clase debe siempre fundamentarse en la gran aspiración de que los estudiantes encuentren ese ser dentro de sí. Llámese el logos, llámese el Dhamma, llámese el Tao. Por lo tanto, dicha aspiración debe tener como meta lograr prescindir de aquellas estrategias pedagógicas que utiliza al principio. ¿A qué me refiero? Durante la discusión tutoría del curso en el primer semestre del 2018, comencé con algunas de las susodichas estrategias. Todo eso en el ámbito, la primera parte del curso que estamos dando, que era pues la antigüedad, Parménides, Heráclito, etc. Pero a mitad de esa misma reunión quise experimentar, llevando a Parménides y Heráclito hasta el límite, profundizando en la insondable riqueza de ambos maestros del pensar. El esfuerzo fue mágico en los estudiantes, en casi todos. Percibí un inicio, caras de entusiasmo, que luego se convirtieron en asombro y reflexión profunda. Al final, tanto J como R se me acercaron y me dicen: por favor, no bajes el nivel. En conclusión, la mayoría de los estudiantes no solo ya estaban capacitados para un nivel cualitativamente más retante, sino que también lo deseaban. Ir directamente a los textos, discutirlo en su sentido propio, que fueran ellos mismos, los mismos estudiantes, los que descubrieran la aplicabilidad y pertinencia, ya sea por parte de Parménides y Platón, sin que tuviera yo que recrearles o recluirles ejemplificaciones concretas que a la postre pueden tornarse en una imposición hasta violenta, que a modo de lete, ocultamiento, haga el efecto de desdibujar y hasta volver banal y efímero lo que pudiera ser la gloriosa, sagrada y eterna experiencia con la aletheia. De por sí, sus condiciones están saturadas de lo efímero y fugaz, sea precisamente lo que impere de manera permanente, invariable entre rejas. Sus espíritus necesitan otro tipo de perennitud, articular la permanencia con lo sagrado del pensar, y no meramente ajustar la permanencia de lo fáctico y pasajero, que a la postre es lo que se articula con muchos de los ejemplos concretos. O sea, ¿hasta qué punto? Tanto, un poco retomando la discusión que hubo en el Congreso sobre Bad Bunny y todo eso, chévere.
perfecto momentáneamente, pero hasta qué punto nos quedamos dando vueltas en ese tipo de estrategia que lo medular, lo central de la filosofía, va a quedar siempre recluido, ocultado. Sobre ese aspecto, creo que siempre a la hora de enseñar filosofía debemos reflexionar, ¿sabes? Hay por decirlo así, un kairos, un tiempo oportuno para cada cosa. En el 2017 brindé unos talleres en la cárcel de mujeres. Curiosamente, luego de unos instantes de desahogo y mutua comprensión, comenzamos por ver palabras en griego y en latín. Agón, autarquía, arqué, arete, y sobre todo en el caso de ellas, eleuteria. Más allá de quedar recluidas en situaciones concretas, dichas palabras fueron trabajando en ese insondable universo que era el interior de cada confinada en su relación con sus logos. Al final, ellas querían cursos de filosofía y querían cursos de griego y alemán. Por lo tanto, había que considerar, sin insistir en la impartición de talleres tipo mejoramiento para la vida, con las estrategias que acabo de mencionar, no será precisamente hacer de la filosofía una técnica y así reproducir la lógica del Estado de mantener una relación docilizante y de asistencialidad perpetua y caritativa hacia el confinado y confinada, siempre infantilizándonos. Dijimos infantilizándolos. Claro está, hay que destacar que al hacer este término nos referimos a la actitud patriarcal adoptada por el Estado de pretender establecer una falsa identidad entre la etapa infantil y los niños, los menos, los chiquillables, los carentes de autonomía y voluntad, por lo cual debe ser sujeto de obediencia perpetua. Pero, ¿qué es la infancia o cuál es su relación con la filosofía? Sobre esto Alejandro y yo tuvimos un diálogo bien interesante una vez. Sobre este aspecto cabe destacar que la filosofía para niños y la filosofía de la cárcel guardan un núcleo en común, su carácter lúdico gratificante. Cabría cuestionarse si me estoy contradiciendo, puede ser. Primero hablo que en determinado momento es necesario profundizar, abrir las puertas de lo que en filosofía representa lo perenne. Pero por otro lado, voy exponiendo la necesidad del carácter lúdico gratificante. ¿En qué quedo? ¿En qué quedamos? ¿Cómo puede converger ambas en la enseñanza de la filosofía de la cárcel? Sobre este aspecto no debemos confundir profundidad rigurosa con institucionalización academicista. Creo que la institucionalización académica, con todos sus requerimientos de precisión y exactitud, son necesarias en el contexto académico para preservar ese gran legado. Pero debemos tomar en cuenta lo que menciona Heidegger. Rigor no es sinónimo de exactitud. Si nos aferramos a ese tipo de exactitud, tendríamos que invalidar por completo la interpretación del estudiante K, la cual hace sobre el filósofo Kant. Entonces, no hubo un pensar por parte de K, no hubo un rigor lúdico, gratificante y a la vez profundo en pensar la libertad desde la trascendencia, más allá de la sensibilidad. Creo que antes de llegar a conclusiones debemos considerar algunos aspectos sobre la institucionalización y su relación con el pensamiento a modo de reclusión. Debemos tomar en cuenta que ellos están dentro de un espacio altamente restringido, donde la institucionalidad disciplinaria, más allá de regular no solamente el procedimiento de investigación y métodos expositivos, lo regula todo. O sea, valga la diferencia, la necesidad de la institucionalización aquí, pero ¿cómo se da la institucionalización del espacio carcelario? Donde todo queda regulado, desde su alimentación, movilidad, gratificación erótica, su cuerpo, todo está
siendo vigilados desde lo que ellos llaman la pecera. Su cuerpo, su palabra, hasta el dormir, todo está monitoreado, control absoluto. Lo que menciona Foucault, esa autogubernamentabilidad, ese estado de panóptico de vigilancia perpetua. Ante ese escenario, ¿cuál es el único escape? El único campo de esparcimiento y libertad es en su interior, en el pensamiento. Por lo tanto, ¿cómo proceder? En el interior del espacio carcelario, les explico las lecciones, les dejo lectura, los expongo unos conceptos y eventualmente ellos se apropian de dichos conceptos. Empiezan, por decirlo de alguna manera, a entrar en esa gratificación lúdica con ellos. A conceptos y sistemas articulándolos con el ansia de la libertad, de donde va brotando un pensar gratificante y lúdico y a la vez profundo y riguroso. Más que al servicio de la academia, aunque aquello es la academia, sí, pero también al servicio de su propia existencia. Más allá de validar los resultados de este proyecto mediante datos numéricos, métricas y otras modalidades que encubren el grama de la realidad, creo que mejor es visibilizar algunos casos particulares y sus respectivos contactos con el proyecto y con la filosofía. Sobre el estudiante J, cabe decir que el estudiante J jamás va a ser un barómetro directo del éxito de este proyecto, pero sí ocupa un lugar central. El estudiante J fue líder sindicalista, de gran erudición y formación humanística, poeta, artista y ensayista, músico y demás. Por lo cual, antes de cualquier afirmación de mi parte, tengo que decir que para mí ha sido un honor y un reto compartir el mismo espacio de enseñanza con él. J es una persona muy vocal y siempre está buscando la oportunidad en clase para verbalizar sus valiosas aportaciones. En ocasiones sus intervenciones pueden ser extensas, pero aportan y además, ¿con quién podía dialogar estos temas antes de que comenzara este proyecto universitario? Tipo que de un gran dominio desde Vallejo hasta las obras completas de Marx. ¿Con quién podía hablar antes de que estuviéramos allí? El proyecto universitario en la cárcel le ha posibilitado a J tener a los profesores y profesoras una serie de personas con quien poder hablar y ventilar sus temas. No solamente nosotros, sino también nosotros ya le hemos proveído nuevos interlocutores con los nuevos estudiantes. Para mí, ya ese caso, aunque estadísticamente no tiene ningún valor, es una persona, un individuo, para mí esa persona ya es un mundo. Ya, eso, ya vale el proyecto. Creo que con este proyecto, J ha pasado de ser una especie de, por decirlo de alguna manera, de Juan en el desierto, a ser maestro. El proyecto le ha investido de un respeto entre sus compañeros que desconocían quién realmente era él. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto J ha estado aferrado a su identidad de caudillo del movimiento obrero? ¿Se asumirá como el líder que encarna la razón histórica? Pues cabe decir que sus aportaciones pueden ser tan valiosas y rigurosas como aplastantes y en ocasiones inquisitivas, al punto de crear un ambiente de inhibición por parte de otros estudiantes. Desde el comienzo había una serie de estudiantes cristianos evangélicos. Estos constituían el principal punto de ataque por parte del estudiante J. Sus rostros denotaban tal impotencia que empecé a temer que terminaran desconectándose de la clase. La situación era el caldo perfecto para que el resentimiento y la impotencia comenzara a manifestarse en forma de abandono y apatía hacia la clase en particular, y así refugiarse en el frenesí emocional del pandereteo y la alabanza a gritos catárticos bajo el culto de la capellanía fundamentalista. Porque teníamos estudiantes también evangélicos fundamentalistas. ¿Cómo jugar con eso también? ¿Cómo lograr que no se nos resientan y le declaren la guerra a la filosofía?
Antes de que se cerraran y adoptaran la actitud mecánica de limitarse a cumplir con lo mínimamente requerido, opté por proveerles libros de apologética cristiana, convencido de que mientras alguien se sumerja más en la lectura, sea de Ireneo, Calvino o Nietzsche, menos tiempo de culto frenético y proselitismo incondicional tendrá. El trabajo se empezaba a ver, pero de momento de ese grupo solamente quedan C y M. Los demás prosélitos han sido trasladados a otras instituciones de custodia mediana, por lo cual ya no están. Ahora bien, el estudiante R, al comienzo yo lo creí un incondicional seguidor de J, pues siempre le seguía como segunda voz. Sin embargo, con el tiempo fui percibiendo gestos de no estar muy convencido con J por parte de R. R es el que habló de Heidegger. Definitivamente, ahí había algo. Como mencioné al principio, una de las limitaciones de este proyecto es la imposibilidad de dedicarle esa atención individualizada a todos estudiantes, pero le fui facilitando algunos libros complementarios. Me reuní con él, pero el mayor trabajo lo hacía en la lectura. Siempre venía con dudas e inquietudes, nos sentábamos, discutíamos. Con el tiempo, en las discusiones en clase, R fue resquebrajando esa autoridad incuestionable de J. Cuestionaba su infalibilidad. Poco a poco, otros se le iban uniendo. Hoy día, aquella brecha tan abismal que había entre J y los demás, se ha cerrado. Tanto K como Cri. K es el que habló de Kant. Cri es el que habló de Nietzsche. Se levantan para refutarle sin inhibición y con muy buenos argumentos. Este trabajo no solamente será en el salón de clase, es una prolongación de lo que será el interior del calabozo. Es la luz del pensar haciendo claro y luminoso dentro de sus respectivos calabozos. En los últimos meses, cada vez que llevo, en vez de encontrarlos sentados, como al principio, los veo parados, sumergidos en acaloradas discusiones sobre Marx, sobre Hegel, sobre la libertad y el determinismo, sobre el tiempo y sobre muchos otros temas. Respecto a J, lo he visto titubear. Quizás se encuentra reconsiderando muchas de sus verdades inamovibles. Quizás se encuentra un proceso de cuestionamiento sobre la infalibilidad de sus convicciones estáticas en torno al materialismo histórico. No lo sé. Cabe destacar también, me es curioso, cómo de aquella solemnidad que él siempre adoptaba. Estas son las verdades, así se ha ido moviendo hacia incluso la ética del humor. No sé, soy de los que pienso que muchas veces los verdaderos revolucionarios son bien irónicos. Cuando se toman muy en serio, no sé. En fin, el humor. Precisamente en el caso del estudiante R, se encuentra sumergido en la lectura de Ser y Tiempo. La filosofía lo ha expuesto hacia una búsqueda de su ser en el mundo, pero a su vez le tortura la conciencia de que su ser está escindido de su mundo. Dicho estudiante está en un proceso de reflexión en el cual aquí el tiempo, como mismo él dice, aquí el tiempo se mide por lo que pierdes, por lo que te estás perdiendo todo el tiempo. Lo que indica una alienación de ese mundo que se ha vuelto ajeno. O sea, parte de tu ser en el mundo, según Heidegger, es tu familia, tu contexto, tu cotidianidad, tus hermanos, tu novia, etc. Pues imagínense que todo ese mismo contexto tuyo, en el cual se constituye tu existencia, tu ser ligada a todo eso que forma parte de ti, de momento, ¡pah!, no tienes acceso a tu mundo, que es parte de tu ser. El estudiante plantea cómo el concepto de Heidegger de disponibilidad
disposicionalidad afectiva siempre lo lleva hacia el ámbito de la imaginación y la memoria. Por un lado, Heidegger parte de que el Dasein siempre parte de un ser en el mundo en cuanto a estar ahí. Pero R se pregunta, ¿cómo será eso cuando físicamente no puedes estar ahí? Cuando la disposicionalidad afectiva está condenada a la inmediatez presencial inmóvil y toda proyección queda contenida en posibilidad pero truncada. ¿Qué es el ser? ¿Que el ser es tiempo existencial? Sí, pero en el calabozo tu ser es solo tiempo cronológico, condenado cual si fuera un Sísifo a estar perpetuamente, y como hablan en los términos de ellos, haciendo tiempo. El lenguaje del carcelario. ¿Y cuántos años tiene? Ah, sí, 300 años, qué sé yo, pues haciendo tiempo. Eso así lo dicen. Recordemos el texto, y eso ustedes lo tienen ahí. Recordemos el texto de su autoría. Mientras tanto, seguiré soñando y esperando que Poseidón me permita salir de esta isla en la que estoy prisionero. Así como hizo con Odiseo, que me permita hacerme a la mar y llegar a esa tierra que no conozco, pero que a través de mi ventana la puedo dibujar a gusto y gana. Por otro lado, el estudiante Cris, luego de un inicial entusiasmo por la obra de Descartes, ha encontrado la manera de armonizar los preceptos de su religión islámica con la obra de Nietzsche. No sé cómo, pero él lo entenderá. La filosofía lo ha hecho encontrarse con su logos mediante el concepto de voluntad. Ha ido comprendiéndose como un entrejuego de fuerza constante y que el ejercicio de la libertad es el enseñorearse sobre las múltiples formas de moral gregaria. Nietzsche le ha dado herramientas para distinguir el poder como fuerza del poder como posibilidades que trascienden la necesidad determinista y encauzar la voluntad como ejercicio de la libertad. Hay reos diagnosticados con severas enfermedades mentales y que han expresado que mediante la formación humanística y filosófica han podido sustituir los antipsicóticos por los libros. Como autor, como Parménides o Kant, les posibilita controlar aquello que los controlaba a ellos. Porque recordemos, partiendo de los clínicos, en gran medida la esquizofrenia se caracteriza porque no reconoce los límites. Cómo esa locura en su insaciable búsqueda de trascender los límites de la realidad puede ser canalizada mediante el entendimiento puro y su articulación con la razón más allá de la sensibilidad. En otros casos, tenemos al estudiante M, quien apuesta por el tiempo divino en la obra de San Agustín, o J.D., un neorican, a quien pudimos ir integrando a través de la poesía urbana de Piero Pietri y Gallego, para luego, ya hace 2 semanas, comenzó a leer a Dostoyevsky. En el caso de K, cabe destacar que ha desarrollado un interés por la filosofía del mito. Actualmente se encuentra leyendo Mito y Existencia de Ludwig Chayovitz. ¿Ha visto K algo en el mito? ¿Cómo articulará la razón y el mito? ¿Qué lugar ocupa el mito en su metafísica? ¿Cómo su interpretación de la metafísica de Kant le ha posibilitado esa libertad trascendental como la que podemos ver en su escrito sobre la casa vieja, escrito que también está aquí? Dice K, acostado en esa tumba de vivos, pensando, pienso que pienso. Aquí no hay más opciones, solo pensar. El recordar me hace sentir vivo o me lastima. No lo sé. Solo sé que llego hasta la casa vieja, con su estilo medio español de madera y un balcón de cemento sin pintar. Así pasé mi niñez entre mis abuelos, tíos, juegos, tierra y río. ¿Saben el mundo? Me dicen que la casa no da para más, que está deteriorada. Y lo que me entristece es que mi abuelita Mima no quiere salir de ahí. Mima
dice que no sale hasta que K no llegue. Ese soy yo. Ella lo sabe, que estoy con ella y ve los sueños. Y que mi pensamiento vuela hacia allá, aunque no sé si veré más la casa vieja y a la luz de mis ojos, mi abuela. Finalmente, creo que al componente existencial entre el logos, para que el logos se enseñoree del patos hasta constituirse en algo tan épico como las campanadas de Nietzsche que despertaron a Crick del sueño de la caverna platónica. Es decir, ¿cuál es ese componente entre el patos y el logos? El mito. Sobre cómo podemos hablar de una mitología conceptual en el espacio carcelario. De eso hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Un espacio para preguntas del público. Ya sea ahora. Preguntas, comentarios, preguntas filosóficas, preguntas también sobre el contexto interno, lo que ustedes deseen. ¿Puedo hablar un poquito más de las expresiones que ellos usaban de haciendo tiempo? Como que lo entendí eso muy bien, parece interesante. Sí, pues todavía dentro del lenguaje de ellos tienen su propio lenguaje, sus propios modismos y todo. Las condenas, las largas condenas que ellos les dan, pues ellos esa es la forma de ellos apalabrarla, como de hacer, como si fuera un hacer. Sobre ese aspecto necesito hablar más con él. Incluso próximamente va a haber una reunión, o estoy tratando de impulsar, eso depende de concesión, muchas cosas, una reunión en la cual profesores vayamos allí para dialogar con ellos sobre el concepto del tiempo. De la mano sobre todo del maestro Manfred Kerkhoff, de su legado, cómo yo les voy a dar unas lecturas de Kerkhoff, cómo lo que ellos han concebido, el tiempo, se articula con la filosofía del tiempo. Pero te debo esa, ¿no? O sea, me causó la misma curiosidad, pero tengo que preguntar más. A veces, pues cuando estoy allí, tengo que atenderle a todo, entonces ya me tengo que ir, no lo vuelvo a ver por una semana, etc. Entonces uno quisiera tanto preguntar tantas cosas. Y bueno, ¿alguna pregunta? Jorge, muchísimas gracias por todo lo compartido y gracias por todo tu trabajo y gracias por compartir los testimonios valiosos también que nos presentas. Yo creo que nos honras también en términos a la comunidad, no solo educativa en general, sino también de la tarea filosófica, la comunidad filosófica. Y como bien dijiste, trabas asuntos conceptuales, filosóficos, que son parte de tu quehacer, más esa experiencia docente que yo creo que todos podemos decir que también te ha transformado en ciertos aspectos a la hora de poder comunicar todo lo que estás viviendo. Una pequeña palabra por compartir, pero yo te tenía una pregunta y lo otro era un comentario, digamos, más de asunto social, político y qué se podría hacer. Lo primero tiene que ver con las disposiciones anímicas o disposiciones afectivas. Como en más de una ocasión, pues, se ha intentado en la filosofía de abordar el lugar desde donde se filosofa, ya sea el asombro, ya sea el aburrimiento, ya sea la soledad, ya sea un esfuerzo consciente de querer entender. Si las ideas que tenías de punto de partida de la filosofía antes de esa experiencia han cambiado o no.
porque me parecen muy curiosas las palabras que traes de R, cuando hablabas de la importancia de la imaginación. Parece que hay se ve truncado el hecho de ser mundo, pero la imaginación parecería algo así como un temple anímico fundamental, o no. Así que es una pregunta sobre los templos anímicos, propiamente filosóficos, dentro y fuera de la institución penitenciaria, y si tú te has visto en esta experiencia enfrentado a disposiciones anímicas distintas, generadoras también del quehacer filosófico. Eso por pensar y compartir. Y lo otro sencillamente era el tema de los traslados. ¿Qué han podido hacer? ¿Cómo? Lo que estaba pensando era, sé que en España es un tema más desarrollado por los bachilleratos, o sea, por los títulos de licenciatura que tienen. Entonces, usualmente son las familias de los presos también y asociaciones de presos que buscan maneras de mantener ligados a ciertas comunidades de presos. En particular en España tiene que ver con su situación regional, pero hay particularmente una en particular que está muy pendiente de esto. Y veo es un reto bien difícil para ustedes, porque si la meta es lograr, una de las metas, o la meta institucional, lograr un bachillerato completo, que ustedes tengan que enfrentarse a esos traslados inesperados, es bien difícil. Entonces, ¿qué han pensado? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué apoyos tienen? Y nada, decirles que lugares donde es importante, no solo bachillerato, sino maestría y doctorado como en España, quizás les pueden dar algunas pistas de cómo han lidiado con esto. Sí. Sobre la primera pregunta, pues mira, muchas cosas yo he ido revaluando en el trayecto. Obviamente, si bien mantengo una postura, también me he ido moviendo. Antes, pues, por ejemplo, sobre todo en cuanto al rol de la academia, o cuidado con la institucionalización, cuidado con la intervención de la UPR, porque no podemos omitir que en otros espacios, en otros contextos, ese mismo rigor que es necesario, porque los que son estudiantes aquí pueden llenar esa necesidad afectiva más allá, tienen a su familia cerca, tienen lazos de apoyo por doquier. El profesor no tiene que ser un lazo de apoyo en este contexto de aquí. Ahora, en otro contexto, como el espacio carcelario, hay que reevaluar. Hay que reevaluar también el rigor, hay que reevaluar también las formas de desarrollo, el tiempo de desarrollo académico de cada uno de ellos, sus deficiencias. Ahora, por encima de todo eso, la institución académica hay que preservarla. Y respecto a disposicionalidades afectivas, pues básicamente yo parto de que Martin Heidegger, si bien el Dasein siempre necesita proyectar, es un proyecto interpretativo, pero también de posibilidades constantes, por lo menos en el aspecto de su ser propio, de su autenticidad, tiene que partir de un estar ahí, de una presencialidad, de un ser en el mundo, el del martillo, el contexto que lo rodea. Pero cómo esa dinámica se da en el espacio carcelario, donde básicamente el ser en el mundo se cinde de su presencialidad. Su presencialidad básicamente es 23 horas al día en un calabozo. No hay movimiento, no hay nada. Por ende, como bien decía el estudiante R, de momento estoy pensando en mi nieta, que haga de mí lo que quiera, yo en la playa con ella, que me punte las uñas, que haga de mí lo que quiera. De momento estoy aquí. Estoy proyectando, pero esa proyección
redunda en imposibilidad. Esas son cosas que quizás, utilizando algunas de las herramientas de Heidegger u otros filósofos, deberíamos repensar el espacio carcelario. ¿Te contesté esa pregunta? La seguimos pensando. Gracias, y me quedo con esa idea. Pero, okay, bueno, la otra pregunta. Pero sí, obviamente, retomándola brevemente, yo constantemente voy reevaluando muchas cosas. Cosas que, convicciones, lo que eran convicciones estáticas. Hace 4 años, pues hoy ya no lo son. El mismo proceso del estudiante J también lo está pasando uno. O sea, mi proceso con ellos también un proceso en el cual me va transformando. Cómo debo intervenir lo menos posible en las dinámicas de ellos. La dinámica de J, cómo voy a castigar a J por haber leído tanto, porque necesita hablar, voy a silenciarlo. No, eso es algo que el balance no lo tengo que imponer, el balance ya se está dando entre ellos mismos. Ellos mismos, la lectura les va posibilitando ese encuentro con su logo. Yo lo hablaba así hace 4 años. Hoy día, espérate, aquí hay algo medular. No podemos quedarnos en este construccionismo social porque nos quedamos en lo efímero, en el tiempo lineal donde todo es fugaz y efímero. De alguna manera ellos necesitan agarrarse a algo perenne. Por eso es que van muchos al capellán. Algo estable, para contrarrestar esa perennitud del encierro, donde todo es estable, pero de una manera tan profana, tan ruin. Pues ellos necesitan otro tipo de perennitud, y la tienen dentro de sí. Yo la llamo el logo. Y ahí, pues, de verdad, si hay salvación o emancipación, es ahí. Y después seguimos discutiendo otras cosas. Respecto a los segundos, los traslados, etc., pues mira, eso es corrección, según su criterio, según de algún funcionario allá en la torre I. De momento, aún sin preguntarle, hay algunos estudiantes que me dicen no. La libertad yo la he encontrado en este proyecto, y que conste, yo en ese debate de la libertad dentro del encierro yo no me meto. Es un debate que lo deben discutir ellos. Por eso en ese debate allí, ustedes son los que lo deben dirimir, porque yo no estoy ahí, ni ninguno de nosotros. Ellos son los que tienen esa experiencia y ellos son los que lo tienen que manejar. Ahora, ellos han dicho, yo he encontrado la libertad en este proyecto y yo no me quiero ir a mediana, yo me quiero quedar aquí en máxima. Pero no, si corrección dice, te tienes que ir a mediana, coge todos tus bártulos que te vas y abandonas la educación. Y mediana, pues otra, le dan algunas cositas, pero no hay esto está en máxima. Yo creo que diciendo lo mismo que dije en la entrevista para la Radio Universidad, si realmente hay una mano amiga en este proceso, como dijo el gobernador, y que si realmente hay un compromiso con hacer de las cárceles centros educativos, yo creo que en última instancia esto debería desaparecer, que no existiera la cárcel, pero en el proceso, si realmente hay ese compromiso y esa visión, pues entonces deben darle las herramientas a la UPR para llevar este proyecto a todos los complejos carcelarios, no solamente Río Piedra y Bayamón, bregando con el complejo de Bayamón. Recinto de Ponce y Calle pueden bregar con el complejo del Monstruo Verde. Recinto de Humacao puede bregar con el complejo con Guayama 1000.
y así, con las cucharas y otros. En fin, que sea también otros profesores de otros recintos. E incluso, ¿qué va a pasar cuando terminemos? Ellos se gradúan ya mismo. Entonces, ¿qué? Yo por lo menos incluso se lo propuse a la distinguida decana, que ha sido muy colaboradora y muy solidaria con este proyecto. Hace falta un bachillerato, una maestría en filosofía, yo le propuse, pero pudiera ser en historia. Aunque creo que lo mejor sería una maestría en multidisciplinario. Eso enfrentaría a retos logísticos increíbles. Pero es algo que debemos ir pensando y no dejarlo, ok, terminamos, ¿y qué? Además hay estudiantes tan valiosos, tan brillantes allí, ya ustedes los vieron. Pues lo ideal sería que Corrección flexibilizara un poco su política de, digamos, los grilletes, que en vez de dejarlos allí encerrados, varios de sus estudiantes pueden dar clases, dar tutoría en otros centros penitenciarios. En fin, y sobre todo, que el nivel dentro de las formas educativas, en el sistema de corrección, movernos no solamente a lo meramente técnico, vamos a hacer tallados, vamos a hacer artesanías de todo tipo, vamos a hacer macramé, todo eso. Incluso desde una visión empresarial, yo creo que cuando tú cultivas el espíritu humano, la creatividad y la reinvención hace del ser humano un mejor tallador, un mejor artesano, un mejor técnico, en el sentido de la técnica, como pues, la utiliza, se nota que soy heideggeriano, como la dice Martin Heidegger, distinguiendo la técnica moderna, la poiesis antigua de la técnica industrial. Rescatar eso, pero rescatarlo mediante una formación humanística. Eso es algo inevitable. No solamente recluirlo, entretenerlos haciendo cositas técnicas, no. Exponerlos a una transformación, un encuentro con su propio logos, con su propio ser. De eso se trata. Si realmente hay contenido y realmente las instituciones quieren ver resultados, por ahí está la dirección. Hay algunas estadísticas, Nueva York, Argentina, hay números que así lo demuestran. Pero por encima de eso están los resultados cualitativos, ¿sabes? Esa transformación que hemos visto en ellos. Y cosas que hasta los mismos, el personal de seguridad que los llevó, fueron las personas adecuadas, pero también muchas personas del personal de seguridad reconocen, mira, esta gente es otra cosa. La educación los ha transformado, los ha hecho otras personas. Ya ustedes vieron que estaban allí sin cadenas, sin esposa ni nada. O sea, son pruebas de que el mismo personal, la misma institución reconoce un cambio cualitativo en ellos. Pues básicamente sería hacia eso tendríamos que movernos. Claro, digo, me incluyo yo no sé si incluso el semestre que viene yo esté allí. Ya yo culmino esta serie de cursos de construcción del conocimiento. Por eso que trato de acelerar unas cosas. Pero sí, creo que hacia consolidar este proyecto y a exponerlos más. Por ejemplo, voy a tratar de que ellos vayan a la segunda actividad del Congreso en Humacao. Pues, claro, volvemos, eso depende de corrección, pero tienen mucho que decir, tienen mucho que dialogar con nosotros. ¿Alguna pregunta adicional, comentario adicional? Nos queda tiempo.
preguntas, pues nada, Pues nada, mi gente, concluido, así que muchas gracias. Ole.